Hola a todos, bienvenidos a esta edición de Microsoft Community Days, edición Ciudad de México. Vamos a iniciar la siguiente sesión em, por medio de Gustavo Rodríguez. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Hola David, muy bien. ¿Y tú? Todo bien, Yo los escucho gracias. muy bien. Excelente. Perfecto. Pues listo, Gustavo. Él es de los, bueno, una persona que es de los patrocinadores, viene de la compañía Tracer, entonces nos trae una sesión muy interesante llamada desencriptación de ransomware. Entonces, Gustavo, adelante, puedes iniciar. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues como bien lo comentaba David, esta es una sesión muy interesante porque hablar del tema de ransomware hoy en día es un tema que siempre causa escalofríos, ¿no? Es un tema que siempre yo lo tengo en mi biblioteca del terror, donde si hablamos de ransomware, hablamos de un cifrado de datos, secuestro de información y pérdida total en caso de no tener un respaldo. Y bueno, hoy en día realmente Tracer se ha enfocado mucho en temas de ciberseguridad y trabajamos muy particularmente en el tema de ransomware y ingeniería inversa. Bueno, y parte de la sesión del día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el ransomware, cómo es que trabajan algunas variantes y el proceso que podemos seguir con Tracer para hacer la desencripción. Evidentemente enfocado a productos Microsoft, en este caso sistemas operativos Windows y Windows Server, que realmente las técnicas y tácticas que utilizamos se aplican para todo tipo de sistemas operativos. Entonces, voy a compartir mi presentación y me confirman si la pueden ver. Ya vemos tu Eh, pantalla. Perfecto, muchísimas gracias, David. Excelente. Ok, muy bien. Entonces, me voy a brincar aquí unas cuantas slides y vamos a hablar sobre el tema de descripción de ransomware. Y antes de iniciar, quisiera platicar brevemente quién es Tracer, ¿no? Nosotros somos una empresa que surgió de soporte técnico nivel uno, da soporte a equipos de cómputo y impresoras, algunos pequeños servidores, y de ahí fuimos evolucionando del soporte común que se maneja. Implementamos sistemas de ciberseguridad defensiva, después ciberseguridad ofensiva, lo que es tema del SOC. Hablando ahora también forense, tenemos un laboratorio de recuperación de datos y nos hemos ido especializando poco a poco en el tema de ciberseguridad, infraestructura y otras áreas que tenemos. Hoy en día, en tema de ciberseguridad, estamos trayendo nosotros novedades a México, las cuales creemos nosotros que son de relevancia para los clientes y para partners como ustedes, donde ofrecemos soluciones muy especializadas en el tema de ciberseguridad. Por ejemplo, tenemos un SOC donde contamos con un Blue Team y un Red Team. ¿Qué quiere decir esto? Trabajamos ciberseguridad de la defensa, como un threat hunting, como un threat intelligence, como un correlación de eventos, orquestación, y muchos de esos temas que de repente no son tan comunes en el área de ciberseguridad, porque se piensa que en ciberseguridad hablar de un firewall, un antivirus o hablar de anti-spam es todo, ¿no? Entonces hay mucho más información. Así es como surge Tracer y hoy en día estamos trabajando fuertemente con el tema de ransomware porque en México, bueno, yo por lo menos no sé que haya una compañía que se dedique a hacer desencripción de ransomware. Y nosotros desencriptamos ransomware sin importar la variante. Entonces, ahorita vamos a ir platicando poco a poco sobre esto y al final vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas para que si tienen alguna pregunta aquí me quede confíen David, pero según yo sería a través del chat, a menos que puedan abrir su micrófono, pero estaríamos teniendo esta sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. Muy bien. Bueno, la agenda del día de hoy vamos a definir qué es un ransomware, los vectores de ataque que tenemos con respecto al ransomware, el impacto que ya muchos de nosotros sabemos qué impacto podemos tener en las organizaciones o en las empresas cuando llega una amenaza de este tipo. ¿Cómo debemos de responder nosotros ante un incidente de ransomware? Porque mucha de la gente lo primero que quiere hacer es ponerse operativa y devolver el respaldo, y esto no siempre es lo más adecuado. También vamos a hablar sobre el proceso que sigue Tracer para hacer la desencripción o desencriptación y
Al final una reseña nada más y crear cultura de seguridad en cuanto a ransomware y no promover los pagos y no estar promoviendo esa parte de crimen organizado. Perfecto. Y bueno, ¿qué es el ransomware? Es un programa malicioso que está diseñado primero para secuestrar nuestros archivos, para hacernos un daño, para restringir el acceso y para capturar nuestra información, con el objetivo de poder obtener un pago de parte del atacante y poder tal vez exfiltrar la información y publicarla en Internet. ¿Por qué? Porque muchas de las veces pueden obtener también vendiendo en la dark web o deep web, vendiendo la información, pueden obtener otra remuneración diferente. Entonces, nada nos garantiza que después de hackear la información, a pesar de que se pueda desencriptar, también nada nos garantiza que no la vayan a publicar en la dark web o en la deep web. El mejor proceso que podemos hacer nosotros es poder evitar una infección de ransomware por alguna vulnerabilidad, algún dispositivo, algún acceso que le haya dado clic, es lo mejor que podemos hacer. Pero nosotros nos concentramos directamente en la parte del siniestro, cuando tú tuviste el ataque, ahí estamos trabajando directamente nosotros. Entonces, hablando de los diferentes vectores de ataque, como esto es como información, como cultura general, me gustaría enfocarnos también en la parte del proceso de desencripción, pero esto no lo puedo dejar de mencionar para poder entrar en contexto. Los diferentes vectores de ataque que tenemos en ransomware puede ser a través de phishing, que es el correo electrónico, una vulnerabilidad explotada, por ejemplo, si no actualizamos nosotros nuestro Windows Update, corremos el Windows Update, perdón, si no actualizamos las aplicaciones vulnerables como un Adobe, como un Java, cualquier aplicación que no se esté actualizando, incluso un NetFramework, una amenaza interna que puede ser algún USB, que llegan y hay unas famosas USB que se llaman los rubber ducky, o de repente poder hacer algún ataque por medio de una red inalámbrica, utilizar herramientas como AirCrack o Pineapple Nano para poder introducirse a la red. Hay diferentes estrategias para poder entrar a la red. O puede ser incluso un puerto abierto. Mucha de la gente hoy en la parte de coronavirus o la parte de la pandemia, abrimos los puertos, los que no sabían manejar VPNs o que no sabían manejar algún tipo de conexión dentro de las empresas. Estábamos manejando nosotros directamente conexiones en los puertos, en la parte de la WAN. Tuviéramos nuestro firewall, tuviéramos nuestro router, se conectaban. Pero eso es un error gravísimo porque uno de los principales vectores de ataque de ransomware son los puertos abiertos y más sobre la WAN. El mentado RDP es un protocolo que no se debe dejar a la ligera. Se debe implementar siempre con certificado en Windows Server o siempre con su WAF, que es un Web Application Firewall, para poder evitar ataques, porque en el RDP se levanta el servicio también de IIS muchas de las veces. Entonces esto ya se convierte en un servidor web y lo dejo expuesto, y más si lo publico en Internet, debe ir con su certificado y con su firewall de reversa, porque el firewall tradicional no nos protege de ese tipo de ataques, ¿ok? Entonces, si definimos nosotros los principales vectores de ataque que tenemos nosotros aquí dentro de la compañía, puede ser que nos llegue un ataque por phishing e incluso le pueden hacer evasión y ofuscación a las soluciones de anti-spam. Claro que sí. Puede generarse un falso positivo. Pueden utilizar tácticas y técnicas especializadas para poder vulnerarnos. Pueden aprovechar una actualización o una parte vulnerable, sí. Y una vez que ellos aprovechan esta superficie de ataque que tenemos, esta vulnerabilidad y están dentro de la red, pueden conectarse desde un equipo a los servidores, claro que sí. Ahora, si nosotros aún tenemos, me ha pasado que llegas a empresas y tienen sistemas operativos Windows 7, que son vulnerables, descontinuados, o Windows 8, o incluso los Windows 10 para poder compartir una impresora y que necesiten hacer escaneos y mandarlos a una carpeta compartida, habilitan el SMB versión 1. ¿Qué pasa? Yo estoy aumentando la probabilidad de la superficie de ataque porque ransomware o de las principales variantes cuando inició se propagaban por SMB versión 1 y empezaban a infectarse a través de toda la red de las computadoras. Obviamente todos escuchamos de Blue Eternal con WannaCry, que fue uno de los ransomwares más dañinos que se vio y que estuvo en oídos de todas las personas. Y ransomware entra por una de esas variantes, nada más. No existen otras puertas por las cuales los atacantes pueden entrar.
Entonces, el crear cultura de seguridad en las empresas como actualizaciones, implementar una estrategia de ZTNA para poder tomar todo como intrusivo, todo es denegado, son de las mejores estrategias que podemos implementar dentro de una red para poder evitar un tema de ransomware. Ahora, haciendo una simulación de cómo es que funcionaría el tema de ransomware. El tema de ransomware, hablando de un correo electrónico, ¿cuál es el proceso que sigue dentro de la ejecución? Porque mucha de la gente piensa que llega el correo e inmediatamente estamos cifrados, y realmente no. Y voy a correr esta simulación en forma de pila en un Outlook, por ejemplo. Cuando el atacante envía un correo electrónico y en nuestro sistema de correo lo puede clasificar como spam o no spam, pero supongamos que el sistema de correo dijo, ¿sabes qué? Esto es un correo bueno, va a pasar porque implementaron una buena técnica en el phishing, superó los filtros del correo electrónico y ese link que no debió haberle llegado al usuario y le llega, y el usuario no tiene las capacidades como el security awareness para poder hacer la detección de un link malicioso y qué acciones tomar, como el posicionar el mouse arriba del hipervínculo, pero no darle clic. Entonces, no tiene esas habilidades el usuario porque algunas empresas no manejan capacitaciones al usuario final como Security Awareness, donde podemos enseñarles qué es un phishing, qué es un malware, qué uso darle a la información, la privacidad de los datos. Bueno, supongamos que no tiene esta capacidad, se le fue el link y este malware o ransomware utiliza programación a nivel ya de llamadas al sistema a nivel kernel, donde están manejando directamente los controladores. Porque recuerden que nosotros tenemos la parte de la aplicación, los drivers, el kernel, y bueno, las llamadas al sistema y el kernel antes de llegar a la base de lo que es el hardware. Y en el antivirus se utilizan técnicas de ofuscación y evasión para poder evadir a cualquier antivirus. Entonces, un ransomware está programado a este nivel. Cualquier antivirus que esté hoy en día trabaja en la capa de aplicación, drivers y sistema operativo, pero no trabaja en las llamadas al sistema, muchos de ellos. Pero por ahí más adelante, ojalá se abran otras secciones donde platicaremos de sistemas TTPS, donde hacemos correlation o orchestration y podemos detectar ese tipo de incidentes. Pero hacemos una evasión, el paso número 4 del antivirus, una ofuscación y evasión, y existe algo que le llamamos conexión con el servidor del atacante. Cuando existe esta conexión del servidor del atacante, ¿qué ocurre en este punto? Es un punto muy crítico al hablar del ransomware. ¿Por qué? Porque en base al framework de Mitre hay una fase que se llama Command and Control. Ese Command and Control lo que hace es establecer una conexión con el hacker, entre el dispositivo infectado y el hacker. ¿Para qué? Para poder generar unas llaves de cifrado asimétricas, que ahorita vamos a platicar de ellas, con las cuales estas dos llaves generan un algoritmo matemático, el cual encripta a los archivos de la computadora, dejando sin acceso a cualquier usuario. Y de esta forma se apoderan de los archivos. Obviamente te deja una nota de rescate porque lo que hicieron los atacantes es poder guiar al usuario paso a paso para que les hiciesen una transferencia en Bitcoin, ¿no? Para que no ocurriera de que por las habilidades de cualquier persona no llegara el dinero a los atacantes. Todo lo que hacen ellos es dejar una nota paso a paso para que puedan recibir este dinero. Y obviamente ellos utilizan técnicas de ingeniería social para que en tu mente esté ese miedo de que vayas a perder la información, de que la van a publicar en redes sociales, de que lo van a publicar en tus contactos, de que lo van a hacer evidente, y todo lo que filtraron, y cuando ya llegaron a la base del impacto, que sea algo que te haga sentido a ti. Obviamente el ransomware trata de expandirse en la red. En el paso número 8, explicando la lámina anterior donde hablábamos de CMV versión 1, trata de expandirse a toda la red para atacar a todos los dispositivos que puedan, porque es una táctica y técnica de un malware. Siempre un malware va a buscar infectar a toda la red. Entonces, si nosotros nos trasladamos a las técnicas y tácticas que se utilizan en Cyber Kill Chain, siempre un atacante va a buscar apoderarte de todo lo que pueda dentro de una red para hacerte el daño mayor posible. ¿Ok? Entonces, esta simulación nos dice que no importa que tú tengas un sistema anti-spam, pueden evadir el antivirus. Entonces, ¿cómo le hago yo para poder evitar y qué estrategias yo hoy puedo implementar? Si yo hablo de un nivel de madurez, hay una pirámide que se llama la pirámide del dolor,
lo pueden checar en internet ustedes. Hablar de la pirámide del dolor en ciberseguridad, va a haber capas donde te van diciendo cómo poder hacer una identificación, poder switches, a lo mejor que haga una detección a nivel capa 2, después que hay un firewall, tu antivirus, y al último, en la cima de la pirámide, están los tactics and techniques procedures. ¿Qué quiere decir esto? Que son tácticas y técnicas que se pueden implementar como sistema SIEM. Por ahí, si los que han escuchado de ciberseguridad, seguramente saben estos sistemas SIEM, SOAR, donde pueden crear correlación y pueden comunicar independientemente de la marca. Si yo tengo un Windows Defender, si yo tengo herramientas de seguridad montadas en Azure, si yo tengo un antivirus de X marca, todas estas herramientas a través de un SIEM se pueden correlacionar, hablar y poder prevenir ese tipo de ataques, y se le llama detección temprana de ransomware. Porque hay una estadística que 90 días antes del impacto, según el framework de Mitre, nosotros ya fuimos infectados y empezamos haciendo un reconocimiento, una inicialización de acceso, una escalación de privilegios, propagación en la red de forma lateral, comunicación con los servidores de control y de comando del hacker, exfiltración de datos, y hasta el último es el impacto. Entonces, nosotros podemos hacer una detección temprana de ransomware, sí, sí se puede. Entonces, vamos a ir unas láminas más adelante. Las técnicas que utilizan los hackers, muchas de ellas, porque obviamente siempre están evolucionando, pero la gran mayoría utilizan técnicas de cifrado asimétrico, de criptología asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablábamos en la lámina anterior de la comunicación que hay hacia los servidores de los hackers, cuando ya se ejecutó la macro, porque cuando llega un archivo de Excel o un archivo de Word, se ejecuta a través de una macro. Cuando llega un hipervínculo, se ejecuta a través de un JavaScript. Entonces, se comunica a los servidores de control y de comando, y el firewall no fue capaz de tener esa conexión a este sitio malicioso. ¿Qué pasa? En ese momento se generan dos llaves para abrir una bóveda. Esta bóveda tiene adentro nuestros archivos. Entonces, sin tener estas dos llaves, es prácticamente imposible poder hacer una desencripción. La llave privada es la que se genera para poder hacer la desencripción de la información. Entonces, una es para encriptar y otra es para desencriptar. Perdón, no sé si me equivoqué, pero la llave privada es para desencriptar y la llave pública es para encriptar. Entonces, es bien importante que sepan que estas dos llaves criptográficas, de técnica criptográfica, utilizan este algoritmo matemático y están relacionadas entre sí para poder hacer la desencripción. Se necesitan las dos llaves. Y para esto siempre me remonto cuando explico esta lámina a, a la máquina de Enigma de Alan Turing, cuando estaban descifrando en cómo trabajaban los alemanes en la comunicación. Siempre utilizaban técnicas criptográficas y algoritmos matemáticos, y el ransomware es muy parecido a ese tipo de técnicas y algoritmos matemáticos. Hoy en día es difícil desencriptarlo, sí, porque necesitas trabajar en poder descifrar la llave privada para poder desencriptar la información, y es parte de lo que hacemos nosotros. Nuestra ingeniería inversa ayuda a poder calcular en algoritmos matemáticos cómo es que funciona esta llave privada y hacer la desencripción de la información. Si hablamos del impacto, el impacto que tiene en nosotros puede ser pérdida de datos, tiempos de inactividad dentro de la empresa sin operación, costos financieros, daños a la reputación, posibles sanciones regulatorias, costos de recuperación y mitigación en lo que gestionamos con los proveedores, pérdida de productividad, vulnerabilidades de ataques futuros, porque siempre que hay una vulnerabilidad debemos trabajar en análisis, detección, mitigación y muchísimas cosas más para que podamos hacer un hardening de la red y que esto no vuelva a pasar, y siempre se trabaja post-infección. Entonces, si se fijan, esto ya lo saben, pero muchas de las veces cuando tenemos un ataque de ransomware no hacemos como la conciencia, corremos un world, bueno, ¿cómo se dice en español? Corremos un, un, un tema de una corrida para que nosotros podamos saber cómo actuar ante el ransomware. Cuando empezamos a trabajar nosotros con el tema de ransomware y ciberseguridad, dijimos, ¿sabes qué? ¿Cómo las personas pueden empezar a entender y a trabajar con ransomware? Entonces trajimos una extracción de los diferentes tipos de frameworks que hay. Nos gusta a nosotros trabajar mucho con Mitre, con NIST, con ISO,
Y con respecto a esto, hay un proceso que se llama respuesta ante incidentes. Esta respuesta ante incidentes es un framework que nos ayuda a nosotros a poder prepararnos, hacer una detección y trabajar con ese tipo de amenazas. Lo primero que yo debo hacer siempre es hacer una detección y un aislamiento del equipo infectado. Porque si no sé qué equipo infectado es, se empieza a propagar en la red. Entonces es bien importante que yo haga una identificación del sistema operativo, equipos comprometidos, que lo empiece a aislar de la red para que el ataque no se empiece a propagar. Que yo notifique a las diferentes áreas para saber cómo es que se está trabajando. Es muy, muy importante hacer un análisis del ransomware para saber la variante y cuántas capas de cifrado se está utilizando. Y aquí, en esa parte de detección y análisis es donde entramos nosotros. Nosotros empezamos a detectar qué variante es, cuántas capas de cifrado tiene, qué algoritmo de encripción está utilizando. ¿Para qué? Para que yo pueda empezar a trabajar en la ingeniería inversa. Entonces, es bien importante que ustedes sepan cómo nosotros nos preparamos ante una respuesta a incidentes de cualquier malware, pero en este caso de ransomware. Primero hago una detección, hago un aislamiento, una notificación, análisis, hago una evaluación del alcance porque necesito saber qué tantos sistemas y equipos de cómputo fueron perjudicados. Después de esto, yo ya puedo hacer una gestión de la crisis y claro que debo de contener y erradicar completamente el ransomware. Se puede erradicar un ransomware si nosotros cuando trabajamos en un proceso de desencripción, el equipo infectado o los equipos infectados los limpiamos completamente en caso de Windows Server y Windows, que nos toca muchísimo trabajarlos. Hacemos una limpieza completa del equipo y lo pueden tener operando, sí. La recomendación que hacemos siempre nosotros, a pesar de que queda limpio el equipo, es de que se formate o se utilice un equipo diferente, pero ya se puede integrar a la red para trabajar con el equipo. Después de esto, obviamente, se hace una recuperación de los sistemas, recuperación de la información y la post actividad que yo debo hacer ante el incidente. ¿Qué debo de hacer? Siempre debo yo de hacer un reporte de los hallazgos que yo encontré en mi red. Debo de trabajar en el fortalecimiento de mis políticas de seguridad, de mis sistemas de seguridad y cómo yo voy a gestionar todo esto de aquí en adelante para que no vuelva a suceder. Entonces, esto es bien importante, documentarlo y trabajar en el fortalecimiento de políticas, trabajar en el fortalecimiento de configuraciones, trabajar en el fortalecimiento de cualquier tecnología de seguridad que yo tengo para que esto no vuelva a suceder. Y bueno, con todo esto mencionado, espero poder haber creado un buen contexto de cómo funciona ransomware. ¿Por qué? Porque mucha de esta información que les acabo de compartir nosotros la tomamos en cuenta para poder trabajar la desencripción de ransomware. ¿Y cómo es que trabajamos? Nosotros trabajamos con algoritmos matemáticos de última generación para hacer un rediseño y garantizar la desencripción, la recuperación e incluso la reconstrucción de la data afectada, porque muchas de las veces se daña y podemos trabajar en esa reconstrucción de los datos. Nosotros no tenemos ningún solo contacto con ciberdelincuentes y no necesitamos que las llaves estén publicadas en la dark web y en la deep web. Tenemos un laboratorio de recuperación de datos, que no solamente de ransomware, sino también recuperamos datos de discos dañados, de memorias dañadas, mecánicos, de servidor, reconstrucción de arreglos, lo hacemos. Y ahorita nuestro mando de servicio, que es la parte de desencripción de ransomware, también lo estamos trabajando. Así es como se trabaja. ¿Cuál es el proceso? Y ustedes me van a decir, ¿sabes qué? Pues me lo estoy planteando en algunos cuantos pasos del proceso, pero realmente con el poquito tiempo que tenemos y tanta información que hay, es complicado poder transferir o compartir esta información, pero voy a tratar de ser muy, muy, muy sencillo al momento de explicarlo. Nosotros, como primer paso, siempre nos envían el archivo cifrado y el nota de rescate. Ustedes no necesitan hacer más que enviarnos esta información. Después hacemos un análisis e identificación del ransomware, el proceso de diagnóstico, el proceso de desencriptación y después trabajamos en la parte de defensa y protección. Pero bueno, Gustavo, te gusta muy rápido cómo es que funciona todo esto, ¿no? Bueno, el primer paso, el envío del cifrado y nota de rescate. Ustedes me la pueden enviar, ya sea una liga que yo publique, que les envíe por correo electrónico, me pueden subir a encriptada o yo puedo entrar directamente a cada uno de los servidores y conectarlos. Es bien importante que yo les diga esto. El equipo, para yo poderlo trabajar, obviamente, pues va a estar en diferentes partes del país o nosotros podemos trabajar en otros países también. Y
la conexión que hacemos nosotros al servidor es por medio de Internet, pero recomendamos siempre con el cliente cuando trabajamos un caso de ransomware que podamos crear una red aislada de la red productiva o si tiene una VLAN de cuarentena, trabajarlo en la VLAN de cuarentena, porque sí necesitamos acceso a Internet para poder conectarnos al equipo. Ahora, si ustedes no saben cómo sacar el archivo descifrado, tienen miedo de sacarlo descifrado, nosotros lo hacemos, pero en la mayoría de los casos, pues, los clientes nos envían la nota de rescate, que son los pasos que deja el hacker para poder guiar a los usuarios y este archivo infectado, y nosotros trabajamos en una identificación del ransomware, porque a pesar de que ustedes pueden buscar en internet qué variante es, no muchas de las veces no es así, porque el ransomware se muta y es polifórmico. Y a pesar de que tiene otras variantes que pueden ser llamadas variantes padre, cada infección o cada inscripción es muy particular, genera llaves diferentes. Entonces yo necesito saber en esa identificación qué es. Después de esta identificación nosotros enviamos un correo electrónico para que iniciemos un proceso de diagnóstico, pero yo ya te digo qué variante es, qué algoritmo es, cuántas capas de cifrado, y en este momento yo te digo si es 100% recuperable o puede pasar algo diferente. Pero déjenme les comento aquí. Nosotros tenemos una tasa de recuperación de 100 a 1, donde ese 1 te lo podemos recuperar en un 70%. No importa que este ransomware sea de día cero, no importa. Nosotros lo podemos recuperar. Y no importa que acabe de salir al mercado, pues no. Algunos le llaman día N, día cero, depende de la marca de seguridad, cómo haga la identificación. Podemos trabajar en esta recuperación, pero es bien importante que yo les diga que si nosotros no recuperamos la data, no pagan ni $1 o ningún peso. Digo dólar porque aquí en Tijuana se maneja mucho el tema de dólar, ¿no? Pero no pagan nada. Entonces nosotros estamos tan seguros que podemos desencriptar los datos, de que si no se queda desencriptada la información, no nos pagan nada. Entonces realmente el cliente no está perdiendo nada porque empresas como estas hay muy pocas. Entonces es bien importante que sepan ustedes de que su información y su pago y que el proceso que están haciendo con este caso Tracer es una empresa seria que nunca va a trabajar en un tema de fraude, en un tema de echar mentiras o en un tema de engaños, nunca. Somos una empresa profesional que se dedica a la parte de ciberseguridad y en este caso de la forense, desencripción de ransomware, somos muy profesionales al momento de trabajar con los clientes. Entonces, si yo les mando a este proceso de diagnóstico, viene un correo donde explico esta información y al final, si ustedes proceden con el pago, nosotros nada más necesitamos el 80% del pago para poder iniciar ya con la desinscripción del ransomware. Y lo que hago yo es conectarme a los equipos, trabajar en este proceso y los tiempos de entrega son de 5 a 15 días. Depende si yo voy a trabajar directamente en el servidor del cliente o yo voy a trabajar directamente en mis servidores para poder descifrar estos datos. Entonces, este proceso garantiza que cuando terminamos, la data está desencriptada, el servidor queda limpio de ransomware y no hay nada que pueda afectar. Obviamente hay recomendaciones que yo hago con el cliente de que formatee el servidor o que formatee el equipo de cómputo o que empecemos a implementar estrategias para que los hackers no nos vuelvan a vulnerar. Entonces trabajamos nosotros en la parte de la defensa. Nosotros tenemos un SOC dentro de Tracer, que es propio, donde están los analistas detectando el tráfico malicioso, lo que pasa en los endpoints, lo que pasa en toda la red, implementando estrategias, tácticas y técnicas para poder hacer una correlación de los eventos y poder saber qué es lo que está pasando con las conexiones. Entonces, es bien importante que sepamos que no vas a tener un antivirus corporativo de X marca, no vas a tener un anti-spam en Windows, no vas a tener un firewall, sino que necesitamos empezar a entender todas estas herramientas de comunicar y generar inteligencia. Por ejemplo, cómo mi antivirus o cómo mi firewall sabe que salió un grupo terrorista o ciberterrorista en Europa que está atacando a los bancos y que está aprovechando una vulnerabilidad para Windows. Voy a decir en IIS y yo tengo IIS, pero nadie, el antivirus eso no lo entiende, ni el firewall lo entiende. Entonces, ¿qué lo entiende? Sistemas que manejan inteligencia de amenazas para saber que yo soy un banco y un grupo terrorista en Europa o en Estados Unidos o en Asia está utilizando ese tipo de tácticas y técnicas y yo soy vulnerable.
Y aparte de esto, me dicen cómo yo puedo parchear esas vulnerabilidades para no ser afectado. Y me hacen recomendaciones de qué playbooks o runbooks yo puedo implementar para que todo se corra en automático y se empiece a parchear mi sistema automáticamente. Entonces, estamos integrando ya también las herramientas de WSUS, estamos integrando los endpoints, estamos integrando las herramientas vulnerables y creando mucha inteligencia. Ahora, dicen, ¿sabes qué? Pues es que yo tengo mi firewall y tengo a personal de sistemas mi ingeniero de defensa de la red, pero el ingeniero de defensa de la red muchas de las veces no entiende la parte de la casa de amenazas. ¿Cómo yo hago una casa de amenazas? ¿Cómo hago inteligencia para poder entender los datos? ¿Por qué? Porque aún no tengo un ataque o tal vez aún no tenga comunicación con el servidor de control y de comando de los hackers. A lo mejor está en la parte de inicialización y está incubada la amenaza en el disco duro y no ha salido a memoria RAM. Porque déjenme decirles que los antivirus de primera y segunda generación, bueno, ahora los de segunda generación que manejan EDR, el Endpoint Detection Response, sí son capaces de detectarlo cuando están incubados o comprimidos en el sistema operativo, pero si el hacker utiliza varias capas de cifrado, ya es muy complicado porque el antivirus es un análisis máximo 2 o 4 capas de compresión. Entonces, si está vivo en la memoria RAM, cuando un malware se ejecuta, está vivo en la memoria RAM, está expuesto a que podamos ver procesos, archivos, conexiones, protocolos de todo tipo. Si nos vamos al Tax Miner, muchas veces no lo podemos ver con el Tax Miner normal. Hay herramientas de Microsoft que se llaman sysinternals, donde hay Tax Miner avanzados y analizadores de procesos avanzados, los cuales nos pueden ayudar a nosotros a poder saber que está ejecutado. Pero esto, muchas veces los antivirus no lo hacen porque los hackers utilizan tácticas de evasión y ofuscación para evadir evidentemente al antivirus, el firewall. Entonces se va de inteligencia y los analistas se encargan de entender y colectar todas estas evidencias como si fueran paleontólogos también de malware, empiezan a ver y armar y construir todo el malware y cómo va funcionando todo esto. ¿Ok? Y bueno, nosotros ya para finalizar, porque creo que el tiempo se nos está terminando, nosotros nos concentramos en no promover el pago a los hackers, a ninguna actividad financiera ilegal la vamos a promover. Obviamente ustedes no tienen garantía después de que pagan con el hacker de que les va a enviar un software o les va a enviar la herramienta para poder desencriptarlo. Y ustedes están promoviendo también incentivos para futuros ataques. Tengo un cliente, aquí no puedo decir los nombres, pero tengo un cliente que pagó una vez y le enviaron la herramienta, pagó una segunda vez y hasta una tercera vez. Hasta entonces entendió que el hacker lo tenía cautivo y que ya era un cliente frecuente, ¿no? Y estaba creando una estrategia de ventas con él para poder obtener un ingreso. Entonces es bien importante que sepamos que hay que hacer un fortalecimiento después de un ataque de ransomware en cualquier parte del sistema operativo, en este caso Windows, o cualquier parte de la red y herramientas de seguridad. Es súper importante que podamos comunicarle a la alta gerencia que necesitamos tener un punto de recuperación. Es una estrategia básica de seguridad y esencial que se debe manejar. Y algunas partes lo podemos manejar con una herramienta de respaldos, puede ser una de ellas. Digo, hay muchos más, pero puede ser una herramienta de respaldos. Indicar de qué punto queremos partir. Y no voy a entrar mucho en temas de respaldos, pero hay un estándar que se llama una entidad que se llama SNIA. Y SNIA nos dice un RTO y un RPO, donde a partir de qué punto vamos a empezar a recapturar los datos cuando vamos a ponernos al día y cuánto tiempo nosotros estamos dispuestos a estar fuera de línea. Entonces, en base a esa estrategia se puede definir un punto de recuperación para volver operativamente. Entonces, es bien importante que hagamos esto y que creemos conciencia de cultura de ciberseguridad para que no nos ocurran esos detalles. Ahora, pues resumimos la parte de no promover el pago con los hackers, decirle no más a casos de ransomware que empiezan a generar actividades delictivas. Destacamos que el que tú tengas un ransomware dentro de la red o que te haya pasado una incursión de datos no quiere decir pérdida de datos, siempre la puedes recuperar con Tracer. Tracer es un proveedor confiable y sobre todo que estamos en ese tipo de eventos para poder recuperar y desencriptar tu información. Y sobre todo que no puedes confiar más en los hackers para poder trabajar ese tipo de procesos.
Y bueno, David, esta es mi presentación. No sé si hay alguna pregunta, respuesta. No sé cuál es la dinámica en este punto. Espero que les haya gustado mucho y que haya sido de gran valor. Claro que sí, Gustavo. De hecho, sí hay una pregunta que tenemos en el Sí, chat. La voy a leer. ok. Roberto pregunta, si mi empresa es atacada y no teníamos ningún tipo de protección, ¿ustedes nos Ujú. garantizan la recuperación de los datos al 100% o realizan alguna inspección previa y analizarían si es posible o no? Nosotros primero, muchísimas gracias, David, por la pregunta. Voy a responder tal vez en dos partes esta pregunta. Lo primero que hacemos, nos enfocamos no en el análisis de tu red, porque eso es un tema diferente, sino en la inscripción. Antes de poder trabajar en tu red, yo trabajo con esta máquina infectada o servidor infectado. Voy a suponer que es un Windows Server. Lo primero, lo aislamos de la red, trabajo con el archivo cifrado y la nota de rescate y empiezo yo a trabajar el tema de desencripción. Yo trabajo una tasa de 100 a 1, o sea, casi es un 100% que te voy a garantizar la desencripción de información porque trabajamos con muchísimas variantes. Y lo único que se paga aquí es el diagnóstico, que el diagnóstico es una cantidad simbólica ante la recuperación de información. Entonces, después se puede trabajar en el fortalecimiento de tu red, en los análisis, en ver cómo fue que pasó el ataque, pero nos concentramos primero en hacer la desencripción de datos. Y ya como un segundo punto, empezar a analizar la red. No sé si eso respondió la pregunta. Roberto responde en el chat, ya que he conocido herramientas que te pueden ayudar siempre y cuando estén instaladas antes del ataque. Sí, nosotros sí tenemos herramientas de ese tipo, claro que sí, pero nosotros trabajamos después del ataque. No importa que tuvieras antivirus o tuvieras sistemas de detección, no importa que, voy a suponer una empresa que no tiene antivirus y no tiene nada, ¿no? Ni anti-spam, ni firewall, ni antivirus, no tiene nada y se encriptó. Yo trabajo después del incidente y también trabajo con otras herramientas antes del incidente. Pero en este caso muy particular, la desencripción de ransomware es cuando ya te pasó. No importa que lo hayas detectado o no, tengas herramientas, yo trabajo cuando ya te pasó y hacemos la desinscripción. No sé si, o igual, si quiere abrir el micrófono, no sé si a lo mejor por el chat no se puede explicar. Sí, comenta Roberto que sí, muchas gracias por la respuesta. No, de nada. Sí, ¿alguna otra persona que tenga alguna duda, alguna pregunta para Gustavo? Puede levantar la mano y habilitamos su micrófono. Adelante, con toda confianza. Sí, sí. Pues hasta el momento nadie levanta la mano, entonces me imagino que todo está muy claro. Y bueno, también por aquí en el chat tenemos algunas felicitaciones de Lourdes, Oscar, felicitan por la sesión Muchas muy clara. gracias. Después, Muchas gracias. Aquí, pues, bueno, si me permite aquí, David, voy a compartir la información en caso de que quisieran en algún momento trabajar con nosotros. Aquí están los datos con los cuales nos pueden contactar, el número de teléfono y el correo electrónico para que, si, espero que no, pero si llegara a pasar, sepan que hay una alternativa para poder recuperarse del ransomware. muchas Perfecto. gracias, Gustavo, por la No, no, información. no. Excelente. Bueno, entonces doy por finalizada la sesión.